Bienvenido a un ejemplo sobre cómo multiplicar números enteros usando bloques de base 10 usando el área. Primero definamos nuestros bloques. Aquí tenemos un bloque, a veces llamado un poco, a 10 cuadras, a veces llamado un largo, y un bloque de 100, a veces llamado piso. Para este ejemplo, modelemos 17 veces 15. Así que modelaremos 17 verticalmente y 15 horizontalmente. Observe que para 17 tenemos 1, 10 bloques y 7, un bloque. Y luego por 15. Horizontalmente, tenemos 1, 10 bloques y 5, 1 bloques. Observe cómo esto forma un rectángulo, delineado en rojo. El área de este rectángulo es igual a el producto de 17 y 15. Así que ahora completaremos esta área usando nuestros bloques de base 10. Observe que en la esquina inferior izquierda aquí, podemos ajustar un bloque de 10 por 10, que sería un bloque de 100, y eso se vería así. Observe que por encima del bloque 100, podemos ajustar varios bloques 10 o largos. Podemos caber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 cuadras. Que se vería así. Ahora mirando a través de su lado derecho del rectángulo, observe cómo podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 10 bloques más en la esquina inferior derecha. Que se vería así y finalmente, podemos caber un montón de bloques 1. Esto es 5 por 7 así que podemos caber 30, y 5 bloques 1 en la esquina superior derecha. Que se vería así ahora busquemos el área total. Para 100 bloques, nos da un área de 100. Aquí tenemos 7, 10 bloques o 7 veces 10, eso sería ser 70. Aquí tenemos 5, 10 bloques, 5 por 10 es 50. Y aquí tenemos 35 bloques 1 porque esto es 5 por 7. Entonces, el área total y nuestro producto es igual a 100, más 70, más 50, más 35. Lo que nos da 17 veces 15 es igual a 255. Mirando estas áreas nuevamente. Estos valores son en realidad los productos parciales de 15 veces 17. Así que echemos un vistazo a eso. Para mostrar los productos parciales de 15 veces 17, podemos escribir 17 como 10 más 7 y 15 como 10 más 5. Para encontrar ese producto en esta forma, realizaríamos una distribución repetida. Lo que significa que primero distribuiríamos 10, lo que significa que tendríamos 10 veces 10, más 10 veces 5. Y luego distribuimos los 7 también. Lo que nos daría más 7 veces 10, más 7 por 5. Así que vamos a buscar estos productos parciales, y compararlos con el área del rectángulo que construimos. Entonces 10 por 10 es 100. Más 10 por 5 es 50. Además 7 veces 10, eso es 70. Además, 7 por 5 es 35. Los productos parciales similares. Una vez más es 255, nuevamente el producto de 15 y 17. Pero si comparamos esto con nuestro rectángulo, observe cómo el producto parcial 100 es igual al área de nuestro bloque de 100. El producto parcial de 50 es el área de nuestros 5 10 bloques aquí. 70 es el área de nuestras 7 10 cuadras aquí. Y finalmente, 35 es el área de nuestros 35, una cuadra aquí. Por lo tanto, usar bloques de base 10 para multiplicar es una buena manera de visualizar el producto. Y también una buena manera de visualizar el productos parciales de un producto dado. Espero que hayas encontrado esto útil.